Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante considerando esta época del año. Conversaremos sobre alergias respiratorias y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día la doctora Ana María Gallardo, ella es inmunóloga de la clínica. Muy buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes, muy buen punto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿tú? Bien también, gracias por acompañarnos en esta interesante conversación que vamos a tener. Ana María, cuéntanos, ¿por qué ocurren las alergias respiratorias? Mira, las alergias del fondo es una respuesta inadecuada hacia cosas que habitualmente son inocuas, ¿ya? Por ejemplo, el ácaro del polvo, los pólenes de árboles, pastos, maleza, la mayoría de las personas se exponen sin desarrollar una respuesta inadecuada o no una respuesta alérgica, pero hay algunos individuos genéticamente que están predispuestos a desarrollar este tipo de respuesta y aparecen las alergias y en fondo por eso es una predisposición genética a reaccionar frente a cosas que habitualmente son inocuas. ¿Y esta predisposición se da, como dices tú, por una carga genética? Sí. O sea, si tu papá y tu mamá fueron alérgicos, sí. probablemente son tú igual. enfermedades, sí, son enfermedades que son poligénicas, no son genes, son varios genes, por eso algunos familiares o algunos hermanos pueden ser más alérgicos que otros y eso se da. Pero habitualmente no encuentran antecedentes del papá o la mamá o los dos, ¿ya? Por supuesto que si tengo solamente el papá o un progenitor, tengo 50% de probabilidad de ser alérgico, si tengo los dos, 80% de probabilidad, entonces se suma. ¿Y las alergias, por ejemplo, si es que tú tienes una predisposición, se da siempre desde niño o también se puede desarrollar en la adultez? Mira, lo habitual es que se produzcan en las etapas precoces de la vida, entonces la niñez tardía o la respiratoria estamos hablando, o la adolescencia, pero pueden aparecer en cualquier momento de la vida y de hecho si yo tengo una carga genética importante, probablemente la voy a desarrollar con poca exposición, pero si no tengo tanta carga genética a lo mejor voy a requerir muchas primaveras o muchos momentos para desarrollar después una respuesta alérgica, así que se puede dar incluso como en adultos mayores, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Y con respecto a los síntomas de una alergia, ¿cómo sé que es una alergia y no un resfrío, por ejemplo? ¿Cómo los distingo? Mira, bueno, para empezar, los pacientes empiezan a darse cuenta que siempre en la misma época empiezan a sentir molestia. Por ejemplo, es congestión, estornudos, picazón, lagrimeo de ojos, picazón de ojos, ¿ya? Y, bueno, se diferencia de los cuadros respiratorios infecciosos en que estos van acompañados muchas veces de decaimiento, de fiebre alta, dolor de garganta, ¿ya? Claro. Bueno, el problema es que muchas veces las enfermedades alérgicas predisponen a hacer cuadros infecciosos, ¿ya? Entonces a veces yo empiezo con un cuadro alérgico y termino haciendo un cuadro respiratorio viral o bacteriano, entonces por eso se genera también toda esta confusión. Claro, porque en el fondo un síntoma de alergia, ¿cierto? No es la fiebre, o sea, y tú tendrías a pensar que estás con una gripe un cuadro infeccioso, agregado muchas veces. Sí. Perfecto. Y por eso es tan importante tener la alergia tratada también, porque ya sí yo predispongo que se sobreinfecte y que termine con esta otra comorbilidad que son cuadros virales y bacterianos. ¿Y se puede prevenir una alergia? Bueno, en términos de que si yo ya tengo una alergia, desarrollada y soy alérgico, sí puedo prevenir los síntomas tratándome, consultando y manejando los síntomas. Ya habitualmente uno deja antihistamínicos, corticoides en tema de medicamentos y también hay manejo ambiental, que es tratar de evitar exponerse a cantidades importantes de pólenes, que es difícil, porque hay ciertas épocas del año donde ocurre la polinización, pero también puedo hacer algunas cosas. Entonces, en ese sentido, yo prevengo los síntomas. ¿Ya? En fondo estando bien tratado, consultando de manera precoz. Y Ana María, ahora este año, por ejemplo, los síntomas alérgicos como que se adelantaron un poco por este calor, ¿cierto? Porque ya estamos en una época más calurosa, más de lo normal. Sí. Sí, no, la verdad es que, por ejemplo, el plato oriental que viene comentado en esta época está recién empezando. Ya no es que se haya adelantado, lo que pasa es que antes hubo otros árboles presentes también que causan síntomas, el fresno, el olmo, el ciprés, que también hay muchos pacientes que están sensibilizados y alérgicos con estos árboles y eso ya ahora están bajando y está empezando ahora el plátano. Entonces muchas veces pues, el paciente tiene no solamente el plátano oriental, entonces tiene otro alergeno asociado, entonces por eso está también con síntomas. Y doctora, ¿una alergia respiratoria se puede prevenir? O sea, si es que yo tengo una predisposición, como usted comentaba, ¿puedo tratarme algunos meses antes para que la época de alergias, que sea la primavera o puertas de la primavera como estamos actualmente, poder prevenir síntomas y no tener que no se desate una alergia? Es que, a ver, los síntomas, como te dije, en el fondo si yo me trato adecuadamente antes de que los síntomas empiecen, un poco antes, voy a, en el fondo, estar preparado. Claro. En el fondo no voy a tener la mucosa inflamada, voy a evitar todos los molestos síntomas que tiene la rinitis, qué sé yo, pero eso en el fondo es un tratamiento sintomático, o sea, yo no prevengo que no vaya a tener la alergia, se prevengo los síntomas, ¿ya?
Hay enfermedades o tratamientos que después se pueden utilizar como para que se me pase la alergia también. ¿Ya? Podemos hablar de eso después, que es la inmunoterapia. De todas No sé si maneras. te refieres a eso. Sí, tal cual. De hecho, Sí. me gustaría que me comentara eso. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes y los que han salido Sí. actualmente, como dice usted, la inmunoterapia? Mira, lo habitual cuando el paciente ya tiene, tú puedes identificar la alergia por el cuadro clínico, por pruebas cutáneas habitualmente o algunas pruebas de sangre, deja el tratamiento sintomático, que son generalmente los corticoides inhalados y los antihistamínicos. ¿ya? Ya. Los corticoides inhalados en realidad son medicamentos seguros, porque uno puede decir corticoides, asustarse un poco, pero la gracia de los corticoides inhalados nuevos es que tienen muy baja biodisponibilidad, quedan acá nomás. Entonces no es lo mismo que tomarse una pastilla de corticoides. Así que yo los puedo usar por periodos prolongados a permanencia, incluso sin mayor riesgo de efectos adversos. La Ya. técnica es súper importante. Yo puedo estar con un muy buen corticoide inhalado, si no lo aplico de manera adecuada, no tiene mayor impacto. Así que yo soy bien majadera a la consulta de explicarles cómo se hace la técnica de manera adecuada. Y los antihistamínicos también aportan, ¿ya? Eso es un tratamiento para el síntoma. Yo puedo funcionar bien con eso, puedo tener una buena calidad de vida, pero no es un tratamiento curativo. Yo a la hora que lo saco, en la época de polinización, el paciente vuelve a estar sintomático. Ya. Y ahí es donde la inmunoterapia tiene un rol. La inmunoterapia es un tratamiento que se mete como a la base de la enfermedad, que lo que hace es que transformar esta respuesta alérgica en tolerancia, ¿ya? Una respuesta parecida a la que tienen los no alérgicos en el fondo. ¿Ya? Es un tratamiento largo, no todos los pacientes son candidatos, es un tratamiento que es alergeno específico, yo tengo que elegir el alergeno más relevante. No es que yo me haga inmunoterapia para todas las cosas. Entonces, por ejemplo, si tengo un tema con los pólenes de plátano oriental, voy a elegir el plátano oriental como tratamiento, o los pastos, etcétera. ¿Ya? Es un tratamiento largo, dura mínimo 3 años, máximo 5, por eso uno tiene que explicarle bien al paciente porque Claro. se embarca en algo largo, pero es un tratamiento que en el fondo va más allá del síntoma, es más curativo, entonces yo puedo ofrecerle algo más definitivo al paciente, cosa que después se le pase los síntomas o tenga síntomas mucho más fácil de controlar y no esté todo el tiempo recurriendo a antihistamínicos corticoides. Y Esa es la idea. este proceso que usted comenta que dura de 3 a 5 Sí. años, ¿en qué consiste? Se trata de dar cantidades pequeñas de lo que yo soy alérgico, ¿ya? De manera controlada, en pautas que existen convencionales, ¿ya? Con alergeno estandarizado, y esa manera de a poco gradual va generando esta respuesta de tolerancia. Está en modalidad subcutánea, que son en fondo inyecciones, por eso la gente le dice vacunas, ¿ya? Claro. Pero también está en modalidad sublingual, que son puffs que se colocan debajo de la lengua diarios, ¿ya? Ah, Entonces, ok. claro, la ventaja del sublingual es que no hay que venir todo el tiempo, pero yo le entrego mucha responsabilidad al paciente ahí, porque tiene que ser todos los días. Entonces, si la coloco un día sí, un día no sirve de nada. Ya. Entonces, la subcutánea, claro, uno tiene que venir para acá, pero en el fondo es mensual, no es todos los días. Ya, y me imagino Entonces- que también está indicado para pacientes que tienen una alergia considerable, o sea, importante, ¿no? ¿Sabes que sí? No, porque la verdad es que cada vez se está como adelantando más la indicación de la inmunoterapia, porque ¿por qué evitar que yo tenga una alergia tan severa? ¿Ya? Sino que basta aunque tenga una alergia que ya me moleste, me afecte la calidad de vida, ¿ya? Y que yo confirme que sea, y yo puedo indicar la inmunoterapia. Perfecto. Y comentaba también que estaba la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual. ¿Sí? ¿Podemos hablar de las diferencias de cada una? Te lo dije un poco. La subcutánea, entonces, son estas inyecciones mensuales que uno se coloca, ¿ya? Las dos duran mínimo 3 años, máximo 5. Y la sublingual son sprays que se colocan debajo de la lengua de manera diaria, en ayunas, ¿ya? Y uno repasa la técnica con el paciente, pero tiene que ser, en realidad las dos son buenas alternativas, ¿ya? Depende un poco del paciente, de si es adherente o no a los tratamientos, depende también de dónde viva. O sea, yo tengo pacientes que son de Punta Arenas, que por razones obvias venir todos los Claro. meses es complicado a Santiago. Sí. Entonces ahí quizás la sublingual es una buena opción siempre y cuando sea un paciente adherente, ¿ya? La eficacia es comparable, quizás un poco mejor la subcutánea, pero anda bien en general si uno elige bien al paciente, se ocupa harto para los pólenes, para los ácaros. Quizás ahí es mayor eficacia. En epitelios de animales ya no anda tan bien, Ya. tampoco no. ¿Y la inmunoterapia, doctora, tiene algún límite de edad, por ejemplo, o no necesariamente? Mira, la idea es hacerlo lo mayor de 5 años. Ya. No tiene límite de edad, pero la verdad es que en realidad a medida que aumenta el tiempo, así como envejece el corazón, envejece el riñón, el sistema inmune igual envejece, así que la respuesta en general tiende a ser menos vigorosa pasado los 60 años. Entonces lo ideal, uno habitualmente lo indica en gente joven, ¿ya? Pero se puede hacer a 50 años igual, ¿eh? Pero uno sabe que después en el fondo, en general la alergia viene como más en bajada fisiológicamente, por decirlo de alguna manera. ¿Y tiene alguna contraindicación el Sí, o tratamiento? sea, el paciente, acuérdate que yo te doy lo que tú eres alérgica, de a poco, pero te lo doy. Así que tiene que ser un paciente compensado. No se le puede dar a un paciente un asmático descompensado, obstruido, Claro. no, porque yo, imagínate, le doy lo que es alérgico y lo puedo compensar aún más. Entonces tiene que estar compensado, y hay algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, pacientes con alguna inmunodeficiencia, con enfermedad autoinmune, en que yo no sé muy bien cómo está el sistema inmune, quizás voy a esperar que esté inactivo o más controlado antes de dársela, y por supuesto el embarazo es una contraindicación relativa, o sea, si yo estoy en inmunoterapia y me embarazo, no hay problema, continúo, pero si la paciente está embarazada y quiere iniciar la inmunoterapia, no se hace, porque en el fondo la etapa inicial es la más riesgosa, entonces no se aconseja hacerlo. Esto está contraindicado si iniciarla en el periodo de embarazo. Ya, perfecto, doctora. Y con respecto al programa
programa de alergias que tenemos en la clínica. Cuénteme un poco sobre este programa, por favor. Recién partiendo, entonces, sí. La idea entonces es poder ofrecerle a los pacientes tratamientos y estudios para las patologías alérgicas, ¿ya? Acá la inmunoterapia está contemplada, ¿ya? Para la rinitis, para el asma y para las alergias incluso a veneno de abejas de avispa, ¿ya? Yeah. La inmunoterapia también existe para el veneno de abejas de avispa, ¿ya? Son tratamientos largos, pero están disponibles ya ahora, recién, desde esta semana acá en la clínica. Y también dentro del programa de alergias tenemos estudios para hacer alergia a medicamentos, también de alergia a alimentos, con pruebas que son un poco más complejas con las intrahemoreacciones y las pruebas de provocación, que no están disponibles en pocas partes, entonces los tenemos ahora para hacer todos esos estudios. Entonces, medicamentos, alimentos y también la inmunoterapia. Claro, esas son las novedades. Perfecto. ¿Y este equipo entonces lo integras tú? ¿También hay otro especialista? Sí, está la doctora María Pía Señarto, que también es inmunóloga como yo. Sí. Nos apoyan todo sobre todo la parte de las pruebas cutáneas, de los alimentos, la María Luisa Cienfuegos, la tecnóloga. Y el Ronald Rey, como es el jefe de medicina interna, el doctor Rey, que es broncopulmonar, como también se hacen pruebas de función pulmonar, también está incluido en nuestro equipo, y la idea es empezar a hacer cosas en conjunto y después ofrecer más cosas a los pacientes con asma, con rinitis. De todas maneras. Y ahora hablemos de consejos prácticos para quienes nos están viendo, de cosas que pueden realizar en el día a día para evitar alergias. Por ejemplo, para los polínicos ahora. Mira, yo te expliqué que el tratamiento de los corticoides, los antihistamínicos es una cosa, pero las otras son las medidas no farmacológicas, claro. Que es difícil, pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, las horas de mayor polinización son durante la primera hora de la mañana, las primeras horas, y el atardecer. Entonces, por ejemplo, ventilar quizás cuando está recién amaneciendo, porque la noche es poco. ¿Ya? Ventilar esa hora sería lo ideal, sí que se puede, por supuesto. ¿Ya? Si voy caminando por lugares donde yo sé que está lleno de jardines, de árboles, evitar pasar por ahí. ¿Ya? Pero si no puedo evitarlo, por lo menos pasar con lentes de sol, que por una barrera física entran menos alérgenos por la mucosa ocular. Eso también lo puedo hacer. ¿Ya? Si voy en un vehículo en esta fecha, con las ventanas cerradas, porque así también entra menos aire, me descompenso menos con el tema de los pólenes. ¿Ya? Si practico algún deporte al aire libre, ojalá que no sea los horarios pic de polinización. ¿Ya? Es lo posible, ¿ya? Trotar, andar en bicicleta. A veces me dices que no tengo otro horario, entonces en un lugar techado, digo yo. Luego tiene que un poco arreglarse en este periodo. Y si estoy muchas horas al aire libre, fin de semana, en un asado, no sé, el pelo, la ropa, todo se me llena de polen. Entonces, la noche, bueno, generalmente me coloco un pijama, pero debería lavarme el pelo, porque si no estoy toda la noche inhalando, entonces eso también descompensa, y como que uno toma mucho en cuenta eso, y es parte del tratamiento, le digo a los pacientes, siempre, ¿ya? No solamente los medicamentos. Y son simples medidas que podemos hacer. No es tan simple, pero hay que considerarlas. Claro, sí. Hay que tenerla en cuenta, de todas maneras. Doctora, y lo último, algunas medidas algunas consideraciones que debiésemos tener para ir a un especialista. ¿A qué señales me tengo que fijar para decir, en verdad tengo que ir al doctor y necesito someterme a un tratamiento? Bueno, el paciente que ya sabe que en esta época va a tener problemas, la idea es que consulte de manera precoz. Si yo sé que mis síntomas empiezan en septiembre, tratar de ir por lo menos a mediados de agosto, cosa de estar listo con mis medicamentos preparados, ¿ya? Eso es importante. Ahora, el paciente que no tiene claro, ¿ya? Y que se empieza a sentir mal o empieza a notar que esta primavera lo está pasando más mal que la otra, consultarse. En el fondo, no importa que ya haya empezado, o sea, nunca es tarde tampoco, igual se puede hacer algo. Así que la idea, ojalá, consultar de manera precoz, o si no, cuando yo estoy notando que ya que estos síntomas están siendo muy molestos, me están afectando mi calidad de vida, etcétera. Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias por esta interesante entrevista y recomendaciones, sobre todo en esta época. Sí, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti también por estar con nosotros hoy día, y les damos las gracias también a todos ustedes, a los que nos vieron, a los que nos pueden mandar las preguntas todavía. Vamos a estar atentos como siempre, así que los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chao.